Hablar, en último lugar, no es fácil, pero también es muy bueno porque quiere decir que voy a poder robarle frases a todos los que hablaron antes. Tenía todo un discurso armado que lo dejé allí porque sin duda que lo que voy a decir es algo diferente y algo que va evidentemente a nacer del corazón y de las vivencias que he vivido. Antes que nada quiero decirles que hay algunas palabras que se han nombrado desde el comienzo no solo de las participaciones de los compañeros becarios, sino también de los CTAs, y es, por ejemplo, la palabra persistencia. A nivel personal, yo tengo un gran ejemplo de persistencia, que es mi mamá. Mi mamá tiene una discapacidad física y el leitmotiv de mi mamá durante toda la vida ha sido querer es poder. Entonces, cuando una persona desde chico te dice querer es poder, el cielo es el límite, porque quiere decir que uno puede hacer lo que quiera. En ese contexto es que voy a tomar otra frase que robé, que esta es de Sara. Y cuando Sara habló de que del agua y del pez, soy como los salmones, espero no morir después de desovar, pero yo soy como el salmón, he ido saltando de charco en charco. Y he tenido la suerte de navegar por muchos ríos y de navegar por muchas aguas. Y en esa navegación por las aguas, que ha sido la vida un poco de cada uno de nosotros, yo lo que he visto es que cuando el agua se queda quieta, cuando el agua se vuelve rutinaria, yo necesito saltar y buscar otro charco. Y es así que cuando tenía la edad límite, debo decirlo, para las becas de posgrado, y hoy no, pero este mes hace 10 años que Fulbright me llamó y me dijeron, te vas becado. Yo dije, bueno, necesito un cambio. Y ese cambio inicialmente tuvo que ver con el poder irme, con el poder hacer algo nuevo. Cuando yo me presento ante cualquier persona, yo digo que soy docente. Y esa es mi identidad. Soy docente y soy docente de alumnos adultos, que son los que me siento cómodo, los que me siento feliz y los que creo que estoy haciendo algo, no solamente enseñándoles inglés, sino también enseñándoles otras cosas de la vida que me parece que tienen que ver con el servicio del que Janina hablaba hoy. En ese contexto, hablo con Shirley, le digo, Shirley, hay esta beca y me gustaría que la inspección de inglés me nominara. Y ellas que son, como me dijo un amigo hace un par de días atrás, utilizó una palabra que me gustó mucho. Me dijo este amigo, yo soy un kamikaze, me prendo en todos los proyectos. Y Shirley, que es un poco kamikaze, y yo que soy muy kamikaze, decidimos que me iba a presentar a la beca. Cuando yo entré y vi la cantidad de personas que eran, dije, ni de casualidad me va a tocar a mí. Y me tocó. Entonces cuando me tocó dije, bueno, ahora tengo que dar lo mejor de mí para que esto sea algo positivo. Y yo dije, también como Janina dijo, esto va a ser una experiencia de estudio, voy a ir a hacer el máster y volver. Les voy a contar una historia que es un poco de entre casa, pero que me parece que es interesante. En cuanto llegué allá a Estados Unidos, bueno, conviví durante un mes con personas de 30 países diferentes. Y ya ahí fue el primer shock cultural que tuve. El shock cultural de saber cómo se trataban a las personas, de los derechos que tenían y de todo lo demás. Pero aún ahí no me había tocado a mí, porque yo estaba en contacto con ellos, pero no, en realidad no me afectaba. Cuando me mudé para Chicago, y digo Chicago y ahora se van a reír, espero. La persona que trabajaba en Fulbright en aquel entonces me dice, la universidad que te aceptó es en las afueras de Chicago. Vos tomate un taxi. Me tomé un taxi que demoró 2 horas y media. Pagué $300 de taxi y terminé en un hotel que es el Super 8 en el medio de los maizales. En ese momento la llamo a Shirley, que ha sido, como ven, un gran vector en mi vida, y le digo, Shirley, hoy mismo me vuelvo a Uruguay. Yo era un profesor que tenía todo, era y soy muy feliz con mi trabajo, era y soy muy feliz con mis colegas, y era y soy muy feliz con lo que hago y con lo que logro y genero en mi trabajo. Entonces yo no tenía necesidad de estar en el medio de los maizales, sin nada cerca, sin poder conectarme y con un futuro que era todavía muy incierto. Tenía un
tenía un supermercado a 1,5 millas al cual iba a buscar agua y mortadela porque era lo único que visualizaba con mi mochila. Y tenía un taxista indio al que le entendía la mitad de lo que me hablaba, pero aún así en ese momento repicaron de vuelta la frase querer es poder. Entonces yo ahí dije, quiero querer. Y entonces ahí creo que eso fue lo primero que Fulbright me dio, la posibilidad de cambiar mi actitud frente a las cosas y frente a la adversidad sobre todo. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de querer y cuando uno tiene la posibilidad de tener tantas opciones enfrente, uno tiene que poder. Entonces, ahí fue cuando empecé el derrotero de lo que fue la maestría. En la maestría me fue impecable. Saqué A en todas las materias. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque cuando estaba terminando, hablé con el director de la maestría y le digo, me gustaría hacer un doctorado. Y le dije por qué me gustaría y todo, y no lo convencía, hasta que dije, yo soy Fulbright. Y ahí le quedaron los ojos grandes y dijo, sos Fulbright, déjame pensarlo. Y a la semana tenía una beca de la universidad para poder hacer un doctorado. Fulbright es eso, te abre puertas. No solo puertas en las universidades, te abre puertas en otros lugares también y te abre tus propias puertas que muchas veces están cerradas. Cuando empecé el doctorado, el primer papel que tuve que escribir fue sobre el rol de la tecnología en la educación. Fue un papel que lo escribí, obviamente estudiando mucho y demás, y cuando recibí ese papel vi que de 25 páginas había 5 que eran de devolución de mi profesor, que estaba todo en rojo. Entonces yo cerré la computadora y no lo volví a abrir. Fue hasta casi cuando terminé el doctorado que tuve que revisar mis papeles anteriores que me di cuenta lo malo que había sido ese papel y lo bueno que había sido el feedback de mi profesor y lo bueno que hubiera sido que yo tomara en cuenta ese feedback para mejorar. Pero ahí me di cuenta que una de las características que me faltaba como persona, como profesional, era la humildad. Y ahí aprendí a ser humilde, que es otra de las cosas que uno tiene que tener, que valorar y que sobre todo tiene que tratar de cultivar, la humildad. Y entonces ahí aprendí a escuchar, aprendí a tomar consejos y también aprendí que uno siempre es un aprendiz. Después de eso, he saltado a otros charcos. ¿Tá? Una de las cosas que, a un charco que no voy a poder saltar por mucho tiempo, es al Cheesecake Factory, porque ahora soy diabético, pero sin duda que los Estados Unidos y la experiencia Fulbright me dio muchas cosas a nivel personal. Me dio amigos de diferentes lugares. Tengo amigos de Armenia, tengo amigos de Kazajstán, tengo amigos de Rusia, tengo amigos de todos lados. En cualquier lugar que yo hoy nombre, tengo a alguien que si no es conocido, por lo menos pudo haber visitado. Entonces, ¿cómo impactó la experiencia Fulbright? En este momento no sabría definirlo en una palabra o en una frase, porque Fulbright ya forma parte de mi vida. Entonces, cuando Patricia, cuando Mercedes, cuando Maggie, cuando toda la gente de Fulbright me llama acá para hablar o para decirles o para compartir, muchas veces no sé qué puedo compartir, porque todo lo que uno comparte siempre es poco. Y hoy algo que me quedó colgado, pero es una anécdota que me parece que es interesante contarles, es que cuando yo me fui de acá yo pensé que culturalmente yo estaba muy aware de las culturas, de las diferentes culturas. Entonces cuando yo me mudé a Chicago, a Lical, que es en realidad donde yo viví, que si les dicen que es cerca de Chicago, no le crean a la persona, me di cuenta que, bueno, fui el primer día a conocer el barrio y demás, y lo primero que conozco es el autoservice La Salsa. El autoservice La Salsa era un supermercado mexicano en el cual yo fui a comprar las primeras cosas indispensables. Y lo primero que compré fue manteca, porque a mí me gusta mucho la manteca con las tostadas. Entonces, una de las cosas que más me impresionó y que siempre le decía a mi mamá y a mi abuela aprendió a usar Skype porque yo vivía allá, y le decía, qué conscientes que son los americanos. Esta manteca no tiene ni color.
porque se ve que no le deben poner colorantes ni nada. Fíjense lo genial que es, y todos son como barriles, no es la mantequita de 100 gramos, era todo grande. Al mes y medio, y hablando de compartir cosas culturales, invito a un par de amigos, porque llovía, y les dije, les voy a hacer una comida típica del Uruguay, que son las tortas fritas. Entonces, fui al supermercado de la salsa para comprar todo para las tortas fritas, y entonces le digo al carnicero, necesito grasa. Y entonces me dice, allí está, necesito grasa, allí está. Y le digo, ahí no hay grasa, ahí hay manteca. Y me dice, sí, la manteca es la grasa. Y ahí descubrí que por estar en un lugar que era mexicano, durante un mes y medio comí grasa en vez de manteca. Entonces, y para concluir, eso me llevó a querer conocer mucho más de la cultura mexicana. De hecho, tuve un roommate que fue mexicano. Y de hecho, mi primer tesis de doctorado iba a ser sobre la persistencia que tienen los inmigrantes indocumentados para persistir en los Estados Unidos. Mi universidad es pionera en el tratamiento de inmigrantes indocumentados y yo me sensibilicé con eso porque también veía que cuando algo malo me pasaba y yo creía que era el fin del mundo, había muchas personas que estaban pasándola peor que yo. Entonces, la empatía que se habló hoy, la persistencia y todo eso se vio, creo, en los últimos tiempos cuando me puse a estudiar este tema. Cuando volví me di cuenta que no podía terminar mi tesis de doctorado con ese tema porque la mayoría de la gente se había ido. La mayoría de la gente ya había buscado otros horizontes. Entonces volví a mi primer amor. Y mi primer amor son los alumnos adultos. Entonces decidí que quería colaborar desde mi rol de Fulbrighter en ver cómo los alumnos adultos tenían éxito en la educación, cómo persistían, cómo lo lograban. Y esa fue la tesis que yo escribí. Y eso es lo que trato de volcar cuando doy seminarios de educación de adultos o cuando trato de trabajar con los temas motivacionales. Para todos aquellos que tienen la posibilidad, les pido que sean kamikazes, que se arriesguen y sobre todo que piensen que las oportunidades no vienen a nosotros, sino que las oportunidades hay que buscarlas. Gracias.